Bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros Cercanos desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina y para todo el mundo. Como todos los jueves 19:30 nos encontramos por FM Mantra, este canal de YouTube que nos permite tratar de entender esta realidad que cada día nos interpela más, el fenómeno OVNI. El fenómeno ovni y la realidad extraterrestre o alienígena. Y bueno, con Fernando, desde el primer programa hemos explicado la variedad de encuentros cercanos que pueden existir en nuestro universo humano, por decirlo así, del primer tipo, segundo, tercer, cuarto tipo y demás. El doctor Alan Hynek ha sido el encargado de hacer la clasificación de estos casos y hay uno en particular, los encuentros cercanos del cuarto tipo, los que nos vamos a ocupar hoy, tienen que ver con las abducciones. A raíz de algunos comentarios en el chat, al ver nuestros programas, han preguntado acerca de qué son las abducciones y bueno, vamos a traer hoy un caso emblemático entonces del cuarto tipo. Tal cual, el tema de los contactos es una de las manifestaciones de este fenómeno y en particular el del cuarto tipo es un caso especial en el sentido de la interacción que tenemos con otros seres alienígenas. Lo cierto es que a mediados del siglo XX comenzó a tener mucho más fuerza esta manifestación del fenómeno a raíz de la divulgación de un encuentro del cuarto tipo que marcó un punto de inflexión, un antes y un después. Nos estamos refiriendo al caso de Betty y Bernie Hill. Y antes de entrar en esta apasionante historia de este matrimonio estadounidense que ha vivido un encuentro cercano muy especial, muy traumático, por cierto, el caso de Betty y Barney Hill, déjennos recordarles que las abducciones en realidad no son un tema nuevo del siglo XX. Nosotros ya podemos encontrarla en la historia antigua. El hombre prehistórico ya ha tenido contacto con estos seres. De hecho, nosotros nos especializamos en el estudio y la divulgación del paleocontacto, que es el contacto extraterrestre en la antigüedad. Sin ir más lejos, vayamos hasta el Antiguo Testamento en la Biblia y vamos a encontrarnos, por ejemplo, con el primer abducido bíblico, el caso de Enoc, que en realidad se lo menciona un par de veces solamente en la Biblia, pero en textos apócrifos sabemos que Enoc ha sido en reiteradas oportunidades llevado a estos cielos, en estos estados de conciencia alterada, podríamos decir, donde los ángeles los llevan a la morada de presencia, los dioses. exactamente a la presencia del mismo Yahvé. Así es, y como este, muchos más en la historia de nuestra humanidad. Pero volviendo al siglo XX, vamos a situarnos en contexto geopolítico, porque esto tiene que ver mucho con la situación que estaba transitando el mundo en la década del 60. En los Estados Unidos se vivía muy fuertemente todavía el tema del racismo, lo mismo que el apartheid en Sudáfrica. Y en este contexto donde el hombre negro era considerado un ser de segunda, bueno, empiezan a haber interacción interracial, se empiezan a formar parejas y es el caso de Betty y Bernie Hill. Ella una mujer blanca y él un hombre negro, con el aditamento de haberse casado en segundas nupcias con Betty. Eso hacía que en la sociedad norteamericana no era muy bien visto este matrimonio. Y nos situamos precisamente el 19 de septiembre de 1961, ya de regreso de unas vacaciones que Betty y Bernie Hill habían programado para poder descansar de ese asedio social, podríamos decir, de esta presión que cada uno recibía en sus trabajos acerca de esta unión muy rara en aquel entonces, donde un hombre negro con una mujer blanco convivían. Y es el hecho que, volviendo ese 19 de septiembre de 1961 de noche, a la madrugada de unas vacaciones al norte, en Canadá, habiendo visitado las cataratas del Niágara, este matrimonio empieza a notar que a medida que van transitando por la ruta, van siendo seguidos por una estrella que en realidad entienden que su comportamiento no es la de un astro, sino que tiene que ser algo diferente. A medida que van avanzando por el camino, esta estrella se va acercando y van notando que empieza a tomar forma una especie de elipsoide, razón por la cual Bernie para el vehículo, se baja él,
toma los prismáticos que tenían justamente para haberlos utilizado en las vacaciones y apunta hacia esa estructura que tenía prácticamente enfrente de ellos. Ahí nota que ya tiene forma de nave, una nave elipsoide, que después va a tener unos aditamientos o prolongaciones en su eje longitudinal, como unas antenas, pero él alcanza a ver una especie de ventanillas y desde el interior de esas ventanillas ve seres antropomorfos, hoy podríamos decir que son los denominados grises, que los están observando, ¿no? Ante este evento atípico, que no era muy usual hablar de estas cosas en aquella época, Bernie sube rápidamente el auto y salen a toda velocidad, pero él recuerda que en vez de seguir por la ruta principal, se toman un camino secundario, un camino de tierra, y en el trayecto ve que nos empiezan a observar unos 5 seres aproximadamente, bajitos, de estatura y de cráneo grande, y ahí pierden el conocimiento. Cuando toman nuevamente contacto con la realidad, están ya sobre la ruta, volviendo a su casa. Lo que sí logran percibir es que han perdido un lapso de 2 horas que no saben qué les pasó. Ellos tendrían que haber llegado alrededor de las 4 de la mañana y llegaron más allá de las 6 de la mañana. Entonces ahí empieza otra historia. Claro que sí. Bueno, luego vamos a ahondar mucho en el encuentro cercano del cuarto tipo. ¿Por qué decimos del cuarto tipo, que es la abducción? Porque ellos luego de unos años, de un par de años, van a ser sometidos a regresión hipnótica, donde van a recordar toda la escena de esa noche volviendo de sus vacaciones en Canadá. Y por eso podemos establecer, en base al relato de ellos, que en realidad han sufrido una abducción, porque bueno, por lo que nos cuenta Fernando hasta aquí, parecería solo un encuentro del tercer tipo, es decir, ver la nave y ver los seres, pero pasaron más cosas. Así es. Lo que toman como un evento extraño, tanto ella como él, es que Bernie tiene sus zapatos, la punta de sus zapatos, que era algo común, utilizar zapatos de cuero en aquella época, rasgados, rayados, como que habían sido gastados porque había sido arrastrado, ¿no?, con los pies hacia abajo. Y en el caso de Betty, que tenía el vestido con el que llegó a la casa un poco roto, y también la sensación de haber estado sucio, de haberse ensuciado. Esa sensación les duró mucho tiempo. Obviamente continuaban con su contexto social conflictivo ante la relación que ellos mantenían. Se acrecentó un estado de acidez o de úlcera estomacal en Bernie, y en el caso de Betty no podían dormir bien durante mucho tiempo. Tal es el caso que después de 2 años de estar viviendo estas experiencias no muy agradables, donde no podían tener una paz continua, un amigo de ellos les recomiendan, dicen, ¿por qué no van a ver a un psicólogo, un psiquiatra en la ciudad de Boston, Benjamin Simon, que es muy bueno, y a lo mejor con alguna de las técnicas con las cuales él trabaja puede llegar a revertir esta situación de malestar, de falta de descanso, de nerviosismo interior. Ante el requerimiento de sus amigos, ellos acceden y van a ver al psiquiatra Benjamin Simon en Boston, y luego de utilizar diferentes técnicas, se aboca a la hipnosis regresiva. Esto es fundamental y bueno, hasta el día de hoy, quienes dicen haber sufrido casos de abducción, se los suele someter a esta clase de tratamiento, obviamente en manos de profesionales capacitados, para poder descubrir de qué se trata, si fue simplemente un sueño, una alucinación, producto del cansancio, en este caso de Betty Barney Hill, por el largo viaje desde Canadá hacia Estados Unidos nuevamente, en altas horas de la noche, o si en realidad están diciendo la verdad, lo que realmente han vivido. La regresión hipnótica es todo un capítulo aparte que tiene mucha controversia. Están los que defienden esta posibilidad, esta herramienta terapéutica, y quienes, los detractores, dicen que simplemente es inducir a la persona o implantarle falsos recuerdos. Como quiera que sea, Fernando, esta regresión hipnótica a las cuales el doctor Simon somete a Betty y Barney Hill arrojan nuevos datos. Exactamente, nuevos datos que empiezan a desarrollar esta nueva historia del contacto de cuarto tipo, la abducción.
sacan del inconsciente todo lo vivido en ese periodo de tiempo que ellos consideran que no recuerdan qué es lo que pasó en esas 2 horas. Según la hipnosis que le hizo el doctor Simon, ellos fueron llevados a la nave, fueron trasladados, fueron abducidos y a partir de allí investigados, analizados desde el punto de vista de la fisiología. Tal es el caso que Betty recuerda en esas hipnosis que rompen la ropa o abren la ropa para ver los tejidos, su piel, sacar algunos fluidos y recuerda que ella intentó en ese estado comunicarse con el que sería la persona que organizaba toda esta acción y preguntarle de dónde venían. Ante esta pregunta de Betty, que ella recuerda que la hizo mentalmente, el ser le responde que vienen, en realidad ellos transitan unas rutas comerciales por donde la Tierra está como estación de paso, ¿no es cierto? Y les muestra una serie de estrellas como puntos luminosos unidas por líneas rectas formando una rejilla, donde le define el lugar de origen de donde ellos provenían, de qué estrellas provenían. Esto es muy interesante. Hay muchos casos en los que el testigo, el protagonista, luego recuerda bajo hipnosis o simplemente vuelven esos recuerdos, se van desbloqueando con el correr del tiempo y logran hacer dibujos, dibujos de cómo son los seres, qué apariencia tenían. En general suelen ser los típicos grises, de ojos almendrados, de cráneos alargados, y en más de una oportunidad también, al parecer, los alienígenas dan la data de dónde son, de dónde provienen, como fue el caso de Betty, que al parecer le muestran un mapa de esta constelación. Estamos hablando de Zeta Reticuli. Así es, ya nos vamos a enterar por qué se definió que esta constelación era Zeta Reticuli y de qué estrellas provenía. Quería recordar un dato no menor, Fernando, que recuerda el hombre de la pareja, Barney. Dice que cuando él se baja del auto, luego de ver con los prismáticos esta nave de tipo cilíndrica, con ventanillas, donde había seres que lo miraban fijamente, él recuerda bajo hipnosis, eso es lo que le dice a su psiquiatra, que uno de estos seres lo miraba fijamente y le decía, entendemos que telepáticamente por la distancia a la que se encontraba él del artilugio, sigue mirándome. Sigue mirándome. Y esto podríamos hacer una interpretación, una hipótesis, ¿no? Que fue una forma de tenerlos cautivos o hipnotizados, tal vez hasta poder trasladarlos hasta este artilugio, ¿no? Esa frase, sigue mirándome, se da en otros testigos de abducciones, no por ahí con la frase en sí misma, pero sí un embelesamiento con el tema de los ojos almendrados. Muchos de las víctimas de abducción recuerdan con escalofrío esa mirada profunda, de un negro profundo, ojos almendrados enormes, de los cuales ellos no pueden retirar la vista aunque quisieran. Tal cual. Y también cuando los devuelven al auto, les indican que los iban a devolver con el propósito o con la, digamos, con la firme intención por parte de Betty y de Bernie Hill de que iban a olvidar todos los sucesos, desde el consciente, por supuesto. El hecho es que este trabajo que hizo Benjamin Simon con regresiones hipnóticas salió a la luz a través de una publicación en Daily Press por John Fuller en el año 1963, donde se lo publicó el artículo como El viaje interrumpido. Al tomar contacto con la prensa, este evento se empezó a divulgar en todos los ámbitos ufológicos y llegó a oídos del doctor Alan Hynek, que estudió el caso, los entrevistó y llegó a la conclusión de que su relato era verdadero. También es el caso de Stanton Friedman, un físico nuclear y abocado al estudio de toda la fenomenología ovni, que también los estudió y llegó a la misma conclusión. Bueno, estamos hablando de dos grandes referentes de la ufología en Estados Unidos y luego, por supuesto, referentes a nivel internacional. El doctor Hynek, del cual hablamos siempre, y nuestro programa se llama así gracias a él, Encuentros Cercanos. Él hace la clasificación del primero, segundo, tercer, cuarto tipo y demás. Hynek, que ha sido inspirador de grandes investigadores ufológicos desde mitad del siglo XX hasta aquí.
Y bueno, Stanton Friedman, que se ha abocado profundamente a la investigación, ni más ni menos que del caso de Roswell de 1947. Tal cual. El hecho es que al tomar conocimiento y análisis por parte de estos grandes ufólogos, el ambiente ufológico, este caso empieza a tomar cada vez más trascendencia y en el año 1966 llega a las manos de Marjorie Fish el diagrama que había hecho Betty acerca de dónde era el origen de estos seres que los habían abducido. Al cotejar diferentes mapas estelares astronómicos, se da cuenta Marjorie Fish que este diagrama del sistema binario solar correspondía a la constelación Zeta Reticuli, donde una de las estrellas era la Zeta Reticuli 1 y la otra la Zeta Reticuli 2, que se encuentran, escuchen bien, a 39 años luz de la Tierra. Y a pesar de esa distancia, por eso a veces es importante dar definición de unidades para poder entender la magnitud del fenómeno ovni, la Tierra estaba dentro de un sistema de rutas comerciales dentro de la galaxia. Fíjense ustedes el contexto, ¿no?, donde se produce este tema de abducciones. Claro que sí. Bueno, tomemos en cuenta que la data que le pasan estos alienígenas a Betty fuera realmente así, que provenían de Zeta Reticuli. Podríamos especular dónde se encuentra. Bueno, desde la astrofísica podemos situarlo en el mapa estelar, pero hay muchos que dicen que en realidad estos seres no provienen de otros planetas u otras constelaciones, sino de otras dimensiones y que tienen acceso a nuestra tercera dimensión y que ellos se manejarían entrando y saliendo con diferentes agendas. En el caso de la abducción, lamentablemente, estamos hablando de raptos, ni más ni menos. No hay de ninguna manera el consentimiento o la voluntad de la persona en ir hasta las naves, ni mucho menos ser examinados, sino que se los lleva a fuerzas, ¿no es cierto? En general utilizando el engaño, el rayo tractor, que es una luz sólida de color azulada, con los cuales levantan a los sujetos de la superficie de la Tierra. En muchos casos los duermen o acceden hasta la habitación, al dormitorio, y de allí son llevados a estas salas de experimentación. Como quiera que sea, los casos de abducción no son lejanos en el tiempo, por más que, como decíamos anteriormente, los encontramos inclusive en la Biblia y otros textos sagrados antiguos. Son casos que siguen ocurriendo, según los testigos, hasta el día de hoy. En el año 1975, dada la fama que había obtenido este caso de abducción, se realiza un film que todos los ufólogos hemos visto, se llama Abducción Extraterrestre, con James Earl Jones y Edith Pearson, donde muestran muy rudimentariamente el suceso de Betty y Bernie Hill. También otro de los film que ha utilizado Hollywood como para imponer determinada línea de análisis o de estudio del fenómeno ovni es Intrusos, que también manifiesta justamente el tema de las abducciones por medio de los grises que provendían de Zeta Reticuli 1 y Zeta Reticuli 2, ¿no? Es decir, se utilizó el tema ovni como para una agenda mayor, mucho más terrenal, mucho más mezquina en cuanto a la civilización humana, que es el control de la humanidad. Tendríamos que abordar en siguientes programas si los grises son en sí mismos los que van de alguna manera ideando este plan siniestro de experimentación, de rapto de humanos, o qué hay detrás de los grises. Y aquí hay muchas hipótesis de trabajo también. Están quienes se inclinan por el proyecto humano, que en realidad serían proyectos militares, donde hacen pasar eventos extraordinarios, extraterrestres, cuando en realidad serían agendas humanas. Y por otro lado, el tema de las razas extraterrestres a las cuales responderían estos llamados grises. Y aquí estamos hablando de reptiles de mayor rango, entre los cuales, por supuesto, se encontrarían los draconianos.
Para conocer esto y otros casos de tipos de contacto, en particular el de cuarto tipo, también está la lectura del libro Abducciones de Betty y Bernie Hill por parte de Matthew Browman, que estamos viendo en pantalla, y por qué no ver algunos videos, como es el caso de la italiana Giovanna Poda, otra mujer abducida ya en reiteradas oportunidades, según cuenta ella, a partir de los 4 años, y siendo adulta para ser inseminada y generar una especie de hibridación entre humanos y supuesta raza alienígena gris, ¿no? Como ven, el tema del fenómeno del contacto, sobre todo del cuarto tipo, tiene muchas aristas. También tiene estudios hechos por John Mack, a través de este psiquiatra de Harvard que ha dejado un legado muy interesante en América, y en Italia nuestro contemporáneo, el doctor Conrado Malanga, donde él también hace un análisis, como dice Claudia, de las diferentes razas que tratan de interactuar negativamente con nosotros para beneficios de ellos. Y estoy recordando en nuestro país, porque seguramente más de uno de ustedes dirá, y aquí en Argentina también hay casos de abducción, y hay un matrimonio que en la década del 90 se detuvo a investigar esto de forma apasionada, y estamos hablando de Liliana Flota y Eduardo Grosso. Liliana Flota ya ha dejado este plano, pero su esposo Eduardo Grosso, a quien tuvimos gusto de conocer en nuestros cafés ufológicos aquí en Capilla del Monte, les digo, en la década del 90 investigaron muchísimos casos de abducción, encuentros cercanos del cuarto tipo en el barrio de Villa Devoto, en Buenos Aires. Así es. Para nuestros oyentes, si gustan, está disponible el PDF de su libro, de su trabajo realmente investigativo, que es uno de los referentes para aquellos que nos iniciamos en la ufología. Se llama Terror Nocturno, se los podemos acercar. Y bueno, ya para ir finalizando nuestro programa, ya que hablaste del Café Ufológico Encuentros Cercanos, en el mes de julio, si están paseando, aprovechando las vacaciones de invierno, vamos a realizar un nuevo encuentro del Café Ufológico Encuentros Cercanos. Seguramente vendrán compañeros de otros cafés ufológicos de ciudades vecinas, y lo vamos a realizar cuando el Día del Amigo, el 20 de julio a las 18 horas, aquí en el Café Bar Utopía de Capilla del Monte, en pleno centro de Capilla del Monte. Así que estén atentos en nuestras redes, en Punto de No Retorno, ya sea en Facebook, o Punto de No Retorno 17 en Instagram, o AIPA OVNIS también en Instagram, donde vamos a ir publicando esta próxima reunión. Claro que sí, va a ser un gusto recibirlos en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Contaremos con nuestro encuentro mensual, como dice Fernando, de cafés ufológicos, más, como siempre, una muestra artística de paleocontacto. Estas piezas que ven aquí detrás nuestro son las que hacemos siempre, esculturas y pinturas que reflejan los encuentros cercanos en la antigüedad. Va a ser un gusto recibirlos y compartir con ustedes un grato momento. Mientras tanto, nos encontraremos, como todos los jueves, a las 19:30, como siempre, aquí en el canal FM Mantra. Buscadores de la verdad, libres pensadores, nos volveremos a encontrar. Hasta el próximo encuentro.